Minutos y hemos escuchado a las autoridades, Camille, dando cuenta del balance de lo ocurrido, dando cuenta también de la forma en que se trabaja en materia eléctrica en nuestro país, pero es importante conocer más detalles precisamente de esto con personas que saben precisamente de energía. Es por eso que le damos la bienvenida a Ricardo Lizana, director del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien nos va a tratar de ayudar aquí a entender un poquito de qué va esta desconexión, ¿verdad?, que provocó este corte, este mega corte de energía eléctrica en nuestro país. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, ha sido bien movido esto último, desde ayer y hoy. Yo estaba de vacaciones, así que me han contactado por lo que ocurrió y todavía también hay harta incertidumbre, como ustedes hablaban, de cuál es el motivo preciso de lo que ocurrió, pero sí, técnicamente, sí está claro el concepto de por qué, por qué se llega a esa situación. Ahora, ¿cuál fue el hecho puntual que le ocurrió a la empresa, de por qué es la falla? Eso todavía no sale desplegado y estamos todos un poco esperando esa información para poder cerrar todo el contexto y poder entender bien por qué ocurrió. Pero ahora, esto del tema del blackout y cómo está interconectado nuestro sistema son riesgos que están asociados y estamos claro de que estamos propensos a este tipo de fallas. Claro, el mismo presidente lo dijo, se entiende este tipo de situaciones, pero no se entiende la demora para reponer el servicio. Nosotros en la mañana tratábamos de explicar un poquitito cómo funciona la carretera eléctrica en nuestro país y por qué precisamente se genera este corte, si bien se produce en el norte chico de nuestro país y que por lo menos abarcó 14 de las 16 regiones que tenemos en Chile. Para que nos expliques un poquitito nuestro sistema eléctrico, por favor. Sí, bueno, el sistema eléctrico nacional está compuesto por tres grandes etapas. Una es la generación, que obviamente son las empresas que generan energía, puede ser fotovoltaica, hidroeléctrica, térmica, etcétera. Y luego esa energía que se genera tiene que pasar a la siguiente etapa, que son estas carreteras que ustedes mencionan, que son las líneas de transmisión, la etapa de transmisión de esta energía. Y esa se realiza a alto voltaje, y son cantidades de potencia significativas. De hecho, la línea que falló estaba alrededor de 1800 megawatts en ese minuto transmitiendo. Y estas carreteras son las responsables de mover esta cantidad de energía a través de las distintas regiones y son la vía principal. Y la última etapa tiene que ver con la distribución, que esto ya ocurre a menor voltaje y son las que llegan obviamente a nuestros hogares y que son sistemas que manejan mucho menor energía en su trazado. ¿Qué ocurre entonces? Cuando viene una falla en una línea de transmisión, que son estas grandes carreteras, si lo llevamos al ejemplo de carreteras como tal, cuando hay un horario punta, ¿cierto? O hay una falla en la carretera y hay una gran cantidad de vehículos circulando, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Nos vamos por vías alternativas. Esto es un poco lo que ocurrió. Empiezan la energía a buscar otras líneas de transmisión disponibles y estas líneas, obviamente, al recibir esta nueva cantidad de energía adicional y están muy cerca de su límite también de capacidad, se ven sometidas a un estrés que podría generar una falla y los sistemas de protección reaccionan y desconectan esta nueva ruta alternativa que está encontrando la energía. Por lo tanto, la energía va a buscar otra ruta alternativa, nuevamente esta nota que está sobreexigiéndose, también se desconecta y viene este efecto dominó de que todas las protecciones empiezan a accionar y empiezan a desconectar a todo el sistema y produce lo que se denomina el blackout o apagón. Entonces, en realidad, nuestro sistema como tal, ¿cuáles podríamos definir que el talón de Aquiles? Básicamente es la línea de transmisión, que una falla en ese punto es bastante complejo y pueden acarrear este tipo de situaciones. Claro, porque una falla en la línea entre Vallenar y Coquimbo nos dejó prácticamente a todos sin energía eléctrica, salvo Magallanes y Aysén. Y ahí, bueno, y algunas islas, que entiendo también quedaron ahí sin problemas con respecto a este corte. Particularmente acá en la zona, en la región del Biobío, hubo islas que seguían teniendo suministro eléctrico, pero ¿qué es lo que ocurre finalmente? ¿Por qué no tenemos un sistema que resguarde este sistema eléctrico nacional y que impida este efecto dominó que va cortando la luz desde Arica hasta los lagos? ¿No hay una forma alternativa de poder subsanar esta situación y que algo como esto no vuelva a ocurrir? Sí, bueno,
el específico, como comentaba, lo que es la zona de Aysén y Magallanes, ellos no tuvieron efecto porque ellos tienen sistemas interconectados independientes. Ellos no están interconectados a este sistema eléctrico nacional que llega hasta Chiloé. Por lo tanto, por eso lo que ocurra en el sistema eléctrico nacional, ellos no van a recibir efecto. Okay. Lo mismo ocurre, si a ellos le ocurre algo, no se va a transmitir hacia el sistema eléctrico nacional. Ahora, ¿cómo paliar? Esa es una buena conversación y también hay varias miradas, ¿cierto? Podemos ir desde lo más técnico, pero que a la larga también se empieza a mezclar con los temas sociales y políticos. ¿A qué me refiero? Porque tenemos que entender que el sistema eléctrico tiene una forma de operar que históricamente era bastante sencillo, ¿cierto? Que era desde la generación y fluía hacia el consumo en una sola dirección. Y que en general los consumos y la generación también estaban en sectores relativamente cercanos. Ahora, cuando nosotros empezamos nuestro país siempre ha tenido la dificultad de su largo, ¿cierto? De su geografía. Y cuando empieza a introducir la energía renovable, también empieza a tener otras dificultades porque empieza a haber una variabilidad. El sistema eléctrico como tal no estaba contemplado en un origen. Y si a eso le agregamos también ahora el ingreso de la electromovilidad, ¿cierto?, del sistema distribuido de energía, empieza a hacer que esta revolución eléctrica, que es bastante conveniente desde el punto de vista medioambiental, claro, toma importantes desafíos desde el punto de vista de cómo nuestro sistema eléctrico se va adecuando y va siendo lo suficientemente robusto para poder permitir que ingrese todos estos nuevos conceptos. Ahora, Chile, yo sé que es una situación bastante crítica, pero nuestro sistema eléctrico es reconocido mundialmente, ¿cierto?, por la calidad que tiene, por la estabilidad y por la seriedad de los protocolos que toma el coordinador eléctrico. Yo sé que muchas veces uno mira y dice, no, acá está nada funcionando, pero en realidad es una de las cosas que como chilenos nos podemos sentir bastante orgullosos, porque es bastante complejo nuestra geografía y nuestra estructura eléctrica y aún así lo podemos llevar a cabo. Tanto así que una situación como esta sea noticia. Porque la última creo que ocurrió en 2018, que recuerdo un blackout importante, siendo que hay otros vecinos que esto ocurre 2 o 3 veces en el mes. Entonces, en ese sentido, es un orgullo bastante importante en nuestro sistema eléctrico. Ahora, ¿tiene posibilidades de fallar? Lamentablemente sí. ¿Y dónde viene la mayor crítica? Yo creo que más que la falla en sí, tiene que ver con el tiempo que se demoró en la reposición. Ese es un punto crítico. ¿Y cómo uno podría poder abordar esta temática? Hay tecnológicamente existen soluciones. El punto es el interés de que ingresen estas soluciones. Tiene que ver obviamente un incentivo o algún protocolo, alguna ley que empieza a forzar que ciertas empresas tengan que incorporar o que haya un beneficio económico de incorporarla desde el punto de vista de que eso se tiene que costear. Tiene que ver con ingresar sistemas de almacenamiento, tiene que ingresar con incorporar nuevas tecnologías, ¿cierto?, que permitan ir aislando de forma sistemática el sistema, que si bien sí tiene que ver con temas de comunicación que, por lo que se desglosa de lo que ocurrió, no funcionaron de la forma adecuada. Entonces ahí hay un tema que quizá hay que renovar cierta tecnología. Claro. Y lo otro tiene que ver cuando uno dice, pero si el sistema de transmisión está un poco estresado, ¿por qué no hacemos más redundancias, no generamos nuevas líneas, ¿cierto?, para poderle darle más flexibilidad? Si yo hoy decido hacer una línea de transmisión, supongamos que entre nosotros, ¿cierto?, en este matinal conversamos y decimos, ok, aquí está la plata, vamos a hacer una línea de transmisión. Entre el proceso de licitación, todo el tema medioambiental, social que hay que llevar a cabo para desarrollar el trazado de la línea, pasan 10 años. Eso más o menos son los tiempos actuales. Entonces, eso obviamente en 10 años más cambia ya la estructura del sistema eléctrico y estamos enfrentando otro tipo de problemas y llegamos con la solución rápido. Entonces, esas son las dificultades que se enfrentan, y si bien por un lado está la tranquilidad que técnicamente y tecnológicamente existen soluciones para paliar y que empiecen a permitir que esto no ocurra, o que los tiempos, si es que ocurre, el tiempo de reordenamiento del sistema sea mucho más rápido, yo creo que ahora lo importante y lo positivo de lo que ocurrió es que va a generar que políticamente también se ponga sobre la mesa y se empiece a generar la presión a los actores importantes que deben incorporar estos sistemas. Sí, deben incorporar y que a la larga el beneficio va a ser esta redundancia y mayor robustez de un sistema que ya es bastante robusto y que es bastante destacado, pero
tiene estos problemas de falla de Sí, vez claro. en cuando, que eso es inevitable. O sea, con todo el respeto y guardando las proporciones, en Chile somos electrodependientes, porque falla la electricidad, nos quedamos en algunos casos sin agua, sin cocinas, sin acceso a las redes de telecomunicaciones para tener la información de lo que está pasando. Ayer lo vivimos y no frente a alguna emergencia climática como han sido terremotos, como fue los últimos sistemas frontales. Y claro, aparece esta discusión de cuánto se demoran o deben demorarse las empresas en reponer el servicio de acuerdo a las emergencias. Y hace poquito entregó ISA Interchile, que es la empresa que está en cuestionamiento ahora, que ellos tuvieron listo y la disponibilidad de entregar esta energía a estas carreteras en 44 minutos, que ellos dijeron que estaban ya disponibles, se había reactivado. Entonces ahí también ya pasan la pelota a el otro ente que es el que va administrando estas carreteras. Entonces vamos a tener un dime y direte. Yo creo que durante mucho rato hay contratos que hay que respetar y todo, pero el desafío también de esta sobrecarga que estamos generando también va a ser importante ser analizada. Y ahí te pregunto, aparece la discusión, ¿deben ser estatales las empresas eléctricas? ¿Recuerdas esa conversación que tuvo el gobierno para ahora los últimos sistemas frontales? ¿Cambian algo eso? ¿Mejora eso el sistema? Ahora, antes, claro, de hecho es importante eso de los 44 minutos, porque el coordinador también dio una conferencia ayer, una declaración indicando de que ellos llevaban 3 intentos de reconexión de centrales y estaban fallando. ¿Se fija? Entonces, claro, ahí hay un tema de que obviamente esos sistemas de recuperación de sistemas que parten de esta empresa generadora no estaba operativo. De ahí sí hay una negligencia y eso yo creo que ahora obviamente va a tomar consecuencias importantes, porque eso de 3 intentos estamos hablando de así rápido, estamos hablando de quizás 2 o 3 horas de extra sin suministro eléctrico porque estos sistemas no estaban disponibles o fallaron en tema de comunicación, no sé, todavía no sale ese detalle, pero ahí el coordinador básicamente respalda lo que indica la empresa, ¿cierto? ISA, de que ellos, si bien ya habían levantado, el problema fue que vino el apagón y la empresa después para reconectar tuvieron dificultades al menos 3 veces que no pudieron interconectarse, no pudieron sincronizarse. Y eso sí es una falla importante de temas de mantenimiento y ese tipo de situaciones. Eso con respecto a la falla. ¿Qué cambia si pasa a ser estatal? Eso es como bien complejo. Técnicamente, ¿cierto? Si aplicamos los protocolos y la normativa y que Chile la tiene y que el coordinador tiene desarrollado, y como dices tú, ahora va a haber un tema de contrato y de multas bastante importantes, digamos que Chile tiene el respaldo para que empresas privadas puedan tener estos sistemas y haciendo cumplir la normativa no debiese haber mayor diferencia. Siempre está el tema que sobrepasa lo técnico, es si nuestros recursos, ¿cierto? Nuestro sistema estratégico de alimentación de energía de nuestro país, como dices tú, no solo Chile, a nivel mundial somos electrodependientes, no tenga el Estado mayor, ¿cierto?, propiedad sobre ello, claro, despierta ciertos colores, ciertas decisiones que uno dice, no tiene mucha lógica, ¿cierto? Pero si una vez tuvimos una conversación similar, también hay otras partes que el Estado toma estas empresas y uno dice, pucha, si lo tomaran los privados funcionaría mejor. Yo creo que lo importante es que la normativa que tiene el coordinador es bastante clara y que tiene que ahora entrar a ejecutar, ¿cierto? O ser un poco más riguroso, no un poco más riguroso, ser más riguroso en estos temas para que la interconexión luego de la falla se pueda solucionar. Yo en lo personal, no mirado desde el punto de vista técnico, sino que en lo personal no veo una ventaja técnica que pase o no a ser del Estado. Lo que yo sí veo es que es sumamente fundamental de que los protocolos y la forma de mantención, que es lo técnicamente importante, debiese ser mucho más riguroso posiblemente, porque no puede ser que 3 veces traten de interconectar una central y esa falla. Eso sí es un tema importante. Eso es grave, Ricardo. Y bueno, sí, tiene coherencia con respecto de finalmente las horas que pasaron para que comenzara a reponerse el suministro de energía eléctrica, ¿no?
En teoría, la empresa, eso de las 4 de la tarde, ya tenía la disponibilidad, desde lo que dicen ellos, ¿cierto?, para poder retomar este servicio. Sin embargo, en esos 3 intentos, tú nos decías, son por lo menos 4 horas más, y efectivamente a eso de las 30 horas, empezó a volver la luz en algunos sectores de nuestro país. En Concepción al menos, Concepción Centro, se logró retomar el suministro de energía a eso de las 30 horas. Ya por goteo siguió volviendo la luz de a poquito hasta eso de la medianoche, ¿verdad? Durante la madrugada, primera hora de este día miércoles, estaba prácticamente todo el servicio repuesto. Ahí, haciendo la matemática simple, ¿cierto?, se cumplen las horas de las que tú nos hablabas. Ahora, en rigor, desde las 15:16 de ayer martes hasta las 20:30 aproximadamente, cuando empieza a volver la luz, ¿fueron cuánto? 5 horas y media de corte de energía eléctrica. Se sintió como una eternidad, pero fueron 5 horas y media. Preguntarte, Ricardo, ¿es lo esperable respecto de lo que ocurrió ayer con este problema en la línea entre Vallenar y Coquimbo? No, de hecho, justo a mí también me preguntaron ayer, y yo dije, mira, yo creo que entre 21 a 22 horas esto ya va a estar solucionado, y fue justo, y todos me empezaron a decir, oye, como si yo tenía más información al respecto, y no. Y fue básicamente, yo asumí o consideré que lo más probable es que hubiera una falla en algún transformador, como ocurrió en el 2018, y más o menos eso fue el tiempo que tomó entre que pudiera el coordinador bypassear esa zona y poder levantar otros sectores. Fue por ahí el análisis. Ahora, en específico, la pregunta concreta fue por el tiempo, ¿cierto? Sí. Claro. Yo creo que si hubiera entrado el sistema después del primer intento, nosotros hubiéramos estado hablando fácil de alrededor de 1 hora de que hubiéramos tenido este corte. 1 hora, 1 hora y media, algo así. ¿Sí? Y por eso les decía que ese es un tema muy grave, esa interconexión, esos intentos fallidos. Eso es un tema de que llama mucho la atención y que hubiera reducido mucho los tiempos en los sectores centro-sur, porque obviamente el norte, que estaba sujeto a esta línea, ellos iban a tener mayores dificultades, pero lo que era Biobío, zona central, ¿cierto?, y sur, que tienen sus propias centrales térmicas para poder ejecutar, uno esperaba podría haber sido menor. Yo, como me imaginaba que había un problema de transformadores, pensé que iban a tener todo el sistema más tiempo frenado para poder hacer ese cambio, hacer una conexión paralelo, y por esos momentos yo dije 4 o 5 horas. Pero en teoría, si hubiera entrado a la primera, hubiéramos estado hablando alrededor de 1 hora y algo solamente de desconexión. Y es lo que hay que Por esperar. eso le hago tanto énfasis de que ahí hay un tema crítico. Sí. O sea, crítico y grave, que las fallas de la interconexión sí merece un análisis mucho más detallado, y sin duda lo van a tener, más allá de la falla en sí, el por qué falló la reconexión. Yo creo que esa es la mayor incertidumbre y cuestionamiento que uno técnicamente hace. Sí, se habla entre 10 y 15 días que podría estar esa información, pero por lo pronto sabemos que las autoridades están enfocadas en entregar ya y devolver el suministro eléctrico por lo crítico que significa, y reiterar lo electrodependientes que somos en el mundo y, como dices tú, particularmente en Chile también. Que gracias a Ricardo Lizana, director del Centro de Energía de la USSC, que es parte de Matinal Nuestra Casa también, y que queremos agradecer obviamente por explicarnos esto en palabras más sencillas de lo que pasó la jornada del día de ayer. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Y lo último, solo para no quedarme con eso, hay que tener mucho ojo ahora, y ustedes sobre todo que son medios de comunicación, de que ahora va a haber una tendencia a orientar de que el gran problema va a ser la inercia del sistema, y que eso lo van a traducir sin duda es mucha energía renovable, y que debiesen volver las centrales a carbón, porque esto no ocurría. Ojo con eso, porque eso no es la solución. Ese no es la madre del cordero, por decirlo de una forma coloquial. Nosotros necesitamos sistemas de almacenamiento, sin duda. Están nuevas políticas, leyes que están apareciendo para que se integren estos sistemas de almacenamiento y que le den más robustez a nuestro sistema. Se está trabajando en eso. La electromovilidad también va, como es una dificultad, también va a permitir que el sistema eléctrico sea aún más robusto y flexible, porque son a la larga sistemas de almacenamiento móvil. Por lo tanto,
ese mensaje, que yo estoy seguro que va a aparecer, ojalá ustedes puedan no orientarlo en ese sentido, porque no es el problema, sino que es incorporar más soluciones tecnológicas y no volver a contaminar, que es lo que estamos luchando por que no se haga. Es verdad. Gracias por darnos esa aclaración en torno a lo que se viene con esta discusión, que como tú bien dices, probablemente va a surgir este argumento. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.